Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. A continuación vamos a mostrar el tema de la implementación de un almacén de datos o Data Warehouse. Será presentado por su servidor José y su compañero Juan. Primero que nada tenemos lo que será nuestra tabla de contenidos. En ella podemos ver lo que es una introducción, la arquitectura de un Data Warehouse, las terminologías que utilizamos dentro de un Data Warehouse, un estudio de caso de negocios para nuestra futura implementación en SQL, los diseños del Data Warehouse, la propia implementación ya del almacén. Veremos también lo que es el SSIS, que son los servicios de integración de los servidores de SQL. Después de eso podremos ver acerca del tema del SSAS, que son los servidores de análisis de SQL. Por último veremos cómo realizar un Power BI y al final haremos un pequeño resumen. Bueno, pasando con la introducción. Los data warehouse o los almacenes son lugares o depósitos muy grandes de datos en una organización o empresa. Estos deben ser almacenes seguros, fiables y con fácil recuperación, así como su fácil administración. También vamos a hablar un poco acerca de la inteligencia empresarial. La inteligencia empresarial o BI hace referencia a las funcionalidades que permite a las organizaciones tomar mejores decisiones y medidas fundamentales y así aplicar procesos de negocio más eficientes. Las funcionalidades de la inteligencia empresarial deben permitir recopilar datos actualizados de una organización, presentar estos datos en forma fáciles de entender como tablas y gráficas y proporcionar datos de forma oportuna a los empleados de la misma organización. ¿Por qué necesitamos un almacén de datos? Bueno, esto es muy recomendable en caso de tener que integrar muchísimas fuentes diferentes de datos a un solo conjunto. De esta forma podemos evitar que los usuarios ejecuten informes directamente en los sistemas operativos. Podremos tener una única versión y sobre todo es muy útil si tenemos toneladas de datos como un historial que se pueden llegar a recolectar en un solo punto de acceso, sencillo claramente, incluso si la fuente de la transacción del sistema no lo hace. Existe el riesgo de que los usuarios del informe hagan un mal uso o corrompan los datos de la transacción, como mencionamos anteriormente. Permite a los usuarios crear informes sin tener que involucrar a los departamentos del TI. De esta forma podremos tener un BI de autoservicio. Es un lugar conveniente para crear y almacenar metadatos y la lógica empresarial. Y de esta forma podremos mejorar la calidad de los datos de una forma más limpia a medida que se llegan a importar en nuestros almacenes. Bueno, pasando a lo que es ya la arquitectura de un data warehouse. Primero que nada tenemos lo que sería nuestra arquitectura de cómo componemos un data warehouse. En primer lugar tenemos lo que es un data source o pues nuestra fuente de datos. Los data source es todo el origen de los datos. Representa los datos transaccionales que generan las empresas en un accionar diario junto a otros datos internos y o externos complementarios que nos interesen. Los data source poseen características muy disímiles entre sí, tanto en formato, procedencia, función, etc. Los datos más habituales usados en los data source para extraer podrían ser los archivos de texto, hojas de cálculo, informes semanales, mensuales, etc. Bases de datos transaccionales, ya sean SQL o no SQL. Información no estructurada como páginas web, mails, etc. Redes sociales y algún web service. Después pasan a lo que sería el staging area o un área de ensayo. Eh, Esta área es un almacenamiento interno donde todos los datos se van a guardar y posteriormente se van a procesar temporalmente antes de poder ser trasladados a nuestro destino final. En este caso sería nuestro data warehouse. Una vez ya están hecho todo en nuestro data warehouse, pasan a lo que sería un mercado de datos o un data mart. Este es un sistema de almacenamiento de datos que contiene información ya específica de la unidad de un negocio, de una organización o una empresa. Contienen una parte pequeña y específica de los datos que la empresa almacena en un sistema de almacenamiento más grande. Las empresas utilizan un data mart para analizar la información específica de cada departamento de una manera más eficiente.
Esto brinda datos resumidos que las partes interesadas clave pueden utilizar para tomar una decisión informada rápidamente. Hablaremos un poco acerca de nuestras terminologías. Tenemos lo que sería el ETL y el ELT. Primero que nada tenemos el Extract Transform Load o extraer carga de transformación, que sería nuestro ETL. El ETL utiliza un conjunto de reglas empresariales para poder procesar datos de varios orígenes antes de la integración centralizada. Y tenemos lo que es el ELT, que es el Extract Load Transform, o sería extraer transformación de carga. El enfoque que se le da al ELT es el carga de los datos tal y como están. Los transforma en una etapa posterior según el caso de uso y los requisitos de análisis. Pasamos con el staging y versus ODS. Primero que nada, el staging o zona de aterrizaje, landing zone, es el área de almacenamiento interno utilizada para el procesamiento de datos durante el proceso de extracción, transformación y carga. Va a estar relacionado con el ETL. El área de preparación de datos se encuentra entre las fuentes de datos y los destinos de datos, que a menudo son almacenes de datos, mercado de datos u otro tipo de repositorio o almacén. Como ya se mencionó anteriormente, es el stage. Luego tenemos el ODS o Operational Data Store. Un almacén de datos operativos o ODS es una base de datos central que proporciona una instantánea de los datos más recientes de múltiples sistemas transaccionales para informes operativos. Se suele utilizar para informes operativos y como fuente de datos para Enterprise Data Warehouse. Este es un elemento complementario de un EDW en un panorama de apoyo a la toma de decisiones. Un ODS contiene información actualizada, integrada de fuentes operativas y admite herramientas de inteligencia empresarial, BI, que ayudan en la toma de decisiones tácticas. Pasamos con lo que sería el OLTP versus OLAP. El OLTP, Online Transaction Processing, o el procesamiento de transacciones en línea, se encarga de capturar, almacenar y procesar los datos de transacciones en tiempo real. Luego tenemos lo que sería el OLAP, el Online Analytical Processing, o OLAP, que es el procesamiento analítico en línea. Utiliza consultas complejas para el análisis de datos históricos agregados de un sistema OLTP. Ambos son sistemas de procesamiento de datos que ayudan a almacenar, analizar datos que pueden llegar a recopilar y almacenar los datos de múltiples fuentes, como sitios web, aplicaciones, medidores inteligentes, sistemas internos, etc. El OLAP combina y agrupa los datos para que puedan analizarlos desde diferentes puntos de vista, mientras que el OLTP almacena y actualiza los datos transaccionales de una manera más confiable y eficiente en grandes volúmenes. Las bases de datos de OTLP pueden ser uno de los diferentes orígenes de datos para un sistema OLAP. Ahora vamos con el fact versus dimension. El fact o hecho sería lo que queremos o lo que se quiere analizar. La tabla de hechos contiene medidas junto con la referencia clave extranjera, que sería nuestra foreign key, de las tablas de dimensiones. Generalmente las tablas de transacciones son del sistema OLTP. Por otra parte, las dimensiones es por qué se le quiere analizar, ya que, bueno, una dimensión es una entidad comercial y tiene sus propios atributos. En esta tabla están relacionadas con los hechos. Generalmente estas tablas hacen referencia o búsqueda en los sistemas de OLTP. Aquí tenemos otras terminologías que serían pues nuestros tipos de dimensiones. Dimensión confirmada, dimensión de roleplay, que sería juego de roles, dimensión basura, trash, dimensión degenerada. Y por otra parte tenemos lo que es el changing, el slowly, surrogate key, granularity y cardinality. Bueno, como caso de estudios de negocios, vamos a
estar usando lo que es Adventure Works, ya que es una empresa bastante grande y la base de datos tiene todo lo que necesitamos para estos ejercicios que vamos a ver a continuación. Como ya mencioné, pues usamos esto porque es un punto de referencia bastante accesible para todo público, ya que su base de datos puede ser descargada desde un GitHub que se va a mostrar a continuación.